Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la librería Bonilla. Soy Armando Enríquez y esta es una charla más de las que tenemos en coordinación con la librería PAP, con los autores de Bonilla Artigas Ediciones. Y en esta ocasión me acompaña Graciela Loyola, poeta, literata, maestra. Graciela, muchas gracias por aceptar la invitación. Cuéntame primero, ¿cómo llegas a la literatura? Bueno, antes que nada, gracias por esta invitación, gracias a la librería Bonilla. Y bien, pues es una pregunta hermosa porque toda mi vida he estado en contacto con la literatura, desde muy niña, a través de mi padre que me leía cuentos, inventaba también historias, y bueno, eso es como la primera semilla. Cuando tengo ya un acercamiento, digamos, eh, más en forma con la literatura, es al entrar a secundaria, que tuve excelentes profesores de literatura, profesoras también, y de ahí tuve mis primeras lecturas. Recuerdo que me encantaban algunos poemas, por ejemplo, de Machado, que fue como lo primero que yo empecé a leer, y me fascinaban estos poemas en donde se narraban historias de recuerdos, de vidas que transitaban, y Machado fue para mí un gran maestro. Miguel Hernández y su fuerza, que la verdad a esa edad me parecía musical, algunas ideas las captaba, pero no tenía yo como toda lo magnífico de esa poesía. Al entrar a la preparatoria, continuó mi gusto y ahí pude abrirse un poco más el abanico de posibilidades. Ahí conocí la vanguardia, me enamoré de los vanguardistas. También, bueno, pues digamos con un acercamiento limitado por, por la edad que tenía. Y eso fue lo que marcó mi ruta estudiar la carrera de letras. Ya en la carrera de letras, bueno, pues sí descubrieron totalmente el telón y la literatura se presentó ante mí con todas sus posibilidades. Y bueno, pues ahí ocurrió algo especial porque ante toda la maravilla yo me deslumbré, no sabía si leer esto, si leer aquello, si leer más allá. Y bueno, en el transcurso empezaba yo a hacer algunas notitas, por ahí algo que salía, eh, y todo iba al cajón, todo iba al cajón. La verdad es que no me quise desprender de aquello, pero lo guardé. Y al llegar a la facultad, tuve un primer bloqueo, digamos, creativo, porque alguien por ahí dijo, bueno, en esta carrera se estudian autores, pero no salen de aquí escritor. Eso tiene que ver con otra cosa, otra preparación, aquí no. Y entonces yo que iba con el sueño de conocer autores, pero también con mi sueño de escribir, se cuarto. Me dediqué entonces a leer, entré a dar clases y ahí tenemos otra manera de acercarme a la escritura, porque lo que hice fue alentar a mis alumnos a que escribieran. Entonces fue como una proyección de mi deseo. Y bueno, yo a escondidas escribiendo y guardando en el cajón. Muchos años he dado clase, he tenido talleres de escritura y algunos me decían, bueno, es que tú haces escribir hasta las piedras. La verdad es que estoy fascinada de ver cómo basta con una semilla para que el chico, primero en secundaria, preparatoria, empiece a escribir y hay que darle toda la literatura que sea posible. Yo no creo que haya buenos, malos autores para ese momento. Yo creo que el chico tiene que empapar. Ya después vendrá una selección. Claro, vamos guiándolo, está haciendo notar la maravilla de las metáforas, pero es todo un proceso, quizá como a mí me sucedió. Pero además es esta parte que a mí me llama mucho la atención de cómo hay una parte de la docencia y sobre todo en los niveles ya profesionales que te dicen no. Cuando qué mejor campo para formarse como escritor
estudiando literatura, ¿no? Y digo, no lo digo nada más por el caso que tú comentas, que es lo que te sucedió a ti, sino porque en muchos casos es, no, ni intentes ser creativo. Entonces pasa lo que tú dices, cuando llegas tú como docente, entonces agarren todo, nútranse, ¿no? Y que no se vuelva la lectura, como sucede con los programas muchas veces académicos de la SED, en una obligación de pasar una materia, ¿no? Leer se vuelve un número. Sí, es terrible. Y eso es terrible. Pero bueno, el asunto que también nos reúne el día de hoy aquí es este hermoso libro que se llama De astros y otros senderos, que escribiste tú. ¿Cuánto tiempo pasó para que sacaras tus cosas del cajón y empezaras a publicar? Cuando pude hacer a un lado a mi sensor, ese sensor interno que no me permitía. Viene un momento en que dejo las clases, viene la pandemia y en ese recogernos en casa, pues empiezo a revisar. Veo que tengo todo este material, empiezo a hacer una depuración. Algunos textos habían sido trabajados incluso en talleres a los que yo asistí, en diplomados del INBA y también de la UNAM, y estaban ahí, digamos. Cierto es que habían aparecido algunos en revistas, en algunos blogs, pero digamos de manera esporádica. Entonces me di a la tarea de reunir y bueno, me percaté que tenía yo ya un libro hecho y que además sí había un hilo conductor. Te puedo decir que el hilo conductor es un peregrinaje interior. A algunos puede parecerles el libro muy íntimo, pero así ha sido mi encuentro con la literatura siempre. Un encuentro muy profundo de preguntas, de cuestionarme todo lo que hay, de observar lo que existe a mi alrededor y encontrar un ángulo distinto, el por qué. A veces las respuestas me las da la poesía, a veces no, y es todavía esa búsqueda pues más intensa, pero ese es el caudal finalmente del que se nutre mi libro. Y bueno, no sé, le llamé de astros y otros senderos, porque estoy muy relacionada con esta idea de el todo en uno, del infinito que de pronto se centra en yo y que se extrapola a nosotros. Y que además ese algo infinito, inefable, la poesía a través de sus metáforas me permite hacerlo casi tangible. Y eso es un momento sublime para mí. Es una epifanía. Darme cuenta que lo cotidiano tiene estos destellos en donde algo se ilumina. Y entonces el día es diferente. Por eso escribo en alguno de mis poemas, ¿no? Que escribo para tomarle el pulso a la hora de vivir. Y tienes, me surgen muchas preguntas y muchos puntos, porque el primero es, sí, es un libro que es un camino, que es un peregrinaje, que es la vida misma, como yo lo leí. Es un libro que tiene esta potencia de que no todos los poetas tienen, pero tiene esta potencia de como tú definías, hay algo sublime que te lees un poema y lo dejas a un lado. Pasa un ratito, es el que sigue. El libro es una joya. Yo, no sé, toda esta parte que dices de tu influencia de Machado, ¿no? De Miguel Hernández, de la vanguardia, pero tú haces, tu primer epígrafe es Silvia Plath. Y entonces ahí es más, todavía mucho más este viaje interior, ¿no? Porque así es la poesía de Silvia Plath. Mucho más
como esta tuya, que es un viaje interior, que es, no tienes miedo de contarnos, ni de deslumbrarnos, ni de dejarnos sentados tranquilamente meditando en el sillón, que es algo que yo agradezco mucho tu libro. Y esta parte que dices, de astros y otros senderos, noche y día, dices tú, pero la verdad es que es como, son los diferentes caminos que te vas abriendo a lo largo de la vida. Además de Sylvia Plath, de Walt Whitman, que son tus epígrafes, ¿qué otros son los poetas que te impactan en tu lectura? No necesariamente que sean tus influencias, pero que sean tus favoritos. Por supuesto que están ahí. Me ha gustado mucho esta poesía que indaga en lo más profundo, desde modernista, como Enrique González Martínez, con estas preguntas, ¿no? O con estas ideas de hay que quitarse las sandalias para no herir a las piedras del camino, que me hacían pues preguntarme sobre esto que nos rodea. Autoras pues más contemporáneas, relativamente, como Olga Orozco, que también tiene todo este carácter de indagar en lo oculto, en lo místico. Más reciente, no sé, Verónica Volkov. A mí me gusta mucho esta parte de la cábala hermética. Y entonces, bueno, me he dado a la tarea de acercarme y hacerlo pues práctico, porque de nada sirve que yo me llene de filosofía o me llene de conocimiento si esto no se ve reflejado en mi vida. La poesía es una experiencia que es cierto, es un instante, pero que trasciende en todo lo que hacemos, en lo que decimos. Nuestra mayor respuesta a la poesía es la vida misma. Y justo eso es lo que te iba a preguntar. Mi siguiente pregunta era, ¿qué tan mística está, qué tanta mística hay impregnada en la obra? Porque se nota el ermitaño, se notan los senderos, se nota la cueva, se nota, ¿no? Así es. Soy una apasionada estudiosa de los textos. Entonces, están ahí en texto, sobre todo en la primera parte de Astros. Esto es de camino, que además tiene conexión con lo que Campbell nos dice, ¿no? Esto héroe de las caras. Este transitar desde el comienzo de la aventura con todo lo que tenga que pasar, con los maestros con los que nos encontramos, las peripecias, los obstáculos, las lecciones, el ingreso a la caverna, a la cueva, ¿no? Para encontrarnos con nuestra sombra, y posteriormente esa parte de el reconocimiento, la iluminación, y de nueva cuenta volvemos en este ciclo, ¿no? Porque yo creo que es así, tenemos un gran ciclo que a lo mejor llegamos, empieza con el nacimiento, va transcurriendo nuestra vida al llegar a ese tránsito enorme que es la muerte. Pero tenemos todos los días también esas pequeñas aventuras. Y mi poesía tiene esa intención de captar esas pequeñas aventuras, esos ciclos que van haciendo, ¿no? Como este bucle. Hay una frase no la marqué porque no quería rayar el libro. Rayo los ensayos, los libros de poesía o novela, es muy difícil rayarlos. Pero hay una frase que me gustó mucho, que tiene que ver con la aventura de la inmovilidad. Este tiempo es en el poema donde hablo de viaje, se llama el poema. Estoy viendo. La apariencia del viaje en la inmovilidad. Así. ¿No? O sea, esa parte que, como dices, es parte de nuestras aventuras diarias, ¿no? O sea, yo puedo parecer que no me muevo, pero sin embargo hay cosas que están pasando. Y eso es parte de lo que es la literatura y de lo que es la poesía, ¿no? O sea,
Aparentemente, yo estoy estático con un libro, pero hay un viaje interno e incluso externo que nos mueve totalmente, ¿no? Que te mueve, y la transformación puede ser muy evidente, ¿o no? Como Exacto. tú decías, puedes leer uno de los poemas y no pasa nada, parece que todo quedó inamovible, pero no es verdad, hay algo que se ha removido, y eso es exactamente los espacios que yo quiero indagar en ellos, esos espacios que yo les llamo espacios azules, ¿no? Que son en donde se cuela el todo, se cuela el silencio, pero es un silencio repleto también de, de símbolos, de signos, por supuesto. Que hace que tu poesía trascienda a lo que es la literatura. O sea, cuando yo te digo leo un poema y dejo el libro, es porque me modifica, no porque diga, no es un poema más. Es muy difícil lograr lo que, bueno, por lo menos a mí como lector, porque como sabes, todos los lectores tenemos nuestros libros, pero tu libro a mí es un gran descubrimiento. Y es un placer leerlo. Pues es eso, es una experiencia que estéticamente o como sea, es transformadora. Y entonces la siguiente pregunta es, tú tenías esto en un cajón, tú publicaste esto, ¿qué más estás escondiendo en el cajón, Graciela? Tienes razón, Armando, sí. Tengo escondidos, tengo por ahí relato corto, mini ficción, ensayo, porque no he dejado de escribir, o sea, yo estaba dando clase todo el tiempo, pero también haciendo este desfogue de mi pasión. Entonces, el ensayo me parece un género maravilloso, un ensayo literario, y que también nos da pie a indagar, solamente a través del pensamiento, sino a indagar en la forma, a indagar en la creación misma, ¿no? Dentro del ensayo. La minificción y el relato corto me gusta mucho por su brevedad, por esta parte concisa. A lo mejor me casé con esta idea que decía Cortázar, ¿no? Que es como un knockout. Y bueno, a mí me gusta esa parte. ¿Qué otra cosa estoy haciendo? Observando mi entorno. Y de ahí estoy rascando la poesía, porque he crecido en un entorno difícil. Ha sido, vivo en el norte de la ciudad, una parte que a veces culturalmente no tiene tanta vida, nos hace falta, ¿no? Toda esta motivación. Y claro, hay ya algunas acciones, Sí, hay espacios. Sí, hay espacios, pero falta, yo siento que todavía falta. Y además, muchos años faltó, o sea, muchos años, no quiero ser esto, pero muchos años fue como un desierto. Sí, yo tengo crónicas del lugar donde nací, que bueno, ahora es una colonia, pero que fue el lugar donde nació mi padre, donde vivieron mis abuelos, y que eran zonas prácticamente rurales. Ticomán, Cuautepec, toda esa parte de hacia lo que sea el Estado de México, el emblemático Cerro de Chiquihuite. Yo estoy a las faldas del Cerro de Chiquihuite. Okay. Entonces, ahí veo, experimento, siento que está pulsando la vida y que necesita ser contada y necesita ser rescatada. Porque además eso también puede sonar muy tonto o muy lugar común, pero la vida en el sur de la ciudad es totalmente diferente a la vida en el norte de la ciudad. ¿No? Y por un lado, en esta zona en la que tú creciste, y sobre todo por el asunto del Cerro del Chiquihuite, está lleno de leyendas urbanas, ¿no? Sí, sí, sí. Mi padre
solo para contarte algo. Mi padre aprendió a nadar en el ex río de los Remedios, que ahora es un canal de inundación. Fue un canal de inundación, sigue siendo porque lo están limpiando supuestamente. Pero, digo, tengo toda la vida viendo que eso está en proceso de transformación. Pero mi padre dice que había charalitos, pececitos de diversa forma, especie, y él aprendió a nadar. Y hay muchas leyendas, por supuesto, que tienen relación con la milpa, porque todo eso era sembradíos, el recoger leña en el cerro. O sea, cuentan unas historias que bien son historias campiranas, totalmente rurales, pero que no son de esa colonia. Que son rurales dentro de lo que desde hace ya más de 60 o 70 años es parte de la Ya Ciudad es de parte México, de la ¿no? ciudad. Entonces, ahí tienes otro lado. Sí, imagínate, La Armando, recolección de esas exacto. historias. Sí, imagínate. Era todo un gran viaje ir a la villa de Guadalupe, porque se hacía a pie, según me cuentan. Entonces yo sé que ahí hay mucho, y bueno, pues estoy como en ese trabajo. Yo nomás soy de metiche, porque lo que realmente esto es importante, pues es lo que a ti te gusta y tu literatura, ¿no? Y hablabas del microrrelato, que a mí se me hace también fascinante, y que yo siempre digo, yo siempre he creído que el microrrelato tiene una conexión muy, muy fuerte con la poesía, por lo mismo que decías tú, de este instante que tiene que moverte, ¿no? Que tiene que desaparecerte. Y el microrrelato es mucho eso, y yo siempre digo, el microrrelato es como el hermano bastardo del haiku, ¿no? Porque no tiene la forma y la regla del haiku, pero en el número de palabras y en el impacto que tiene es muy similar, ¿no? Entonces, sí puedo entender por qué una poeta como tú de repente diga, porque es muy cercano, ¿no? No sé tú cómo veas. Sí, creo que es muy cercano, porque además es esta condensación de realidades. Condensación de realidades, que además es lo que yo he venido haciendo con las metáforas, la búsqueda de las metáforas en mi libro, que sea una línea que al mismo tiempo expanda un abanico y que sea ese golpe eterno que me lleve a algo más. Entonces, eso es lo que también busco en la escritura de los relatos. Y ahora estamos en una época en que toda la forma en cómo conocemos la literatura ha cambiado en muchos sentidos, principalmente en la difusión y en la promoción de la escritura. ¿Tienes un blog? ¿Tienes un lugar donde estés publicando en Internet? No, solamente tengo el Facebook, pero no tengo un lugar donde publicar. Donde publique. Porque hoy en día el libro es sin duda la mejor forma de guardar nuestras letras, de que estén ahí. Pero muchas veces hoy en día el libro también se vuelve un universo cerrado. Y cuando de repente descubres que en Internet te están leyendo en Tanzania, ¿dónde vamos en Tanzania? No, para empezar, ¿no? Pero sucede. Y entonces también el crecimiento de tus letras y de que te conozcan a ti es muy importante. Esto lo digo poco, pero te lo digo a ti porque yo realmente quedé
muy gratamente impactado por él. Yo sí, yo soy tu fan, Gabriel. Graciela, perdón. Muchas gracias. Yo soy tu fan, es un súper libro. Yo les recomiendo a todo el mundo que vengan a Bonilla por De Astros y Otros Senderos, que es un libro hermoso, es un libro que mueve y que puede estar ahí como de cabecera. Todas las mañanas leer un poema no está mal, todas las noches antes de acostarse no está mal un poema. A lo mejor tenemos mejores sueños. Graciela, ¿dónde además de aquí en la librería encuentra la gente? Me parece que está en Amazon, en algunas otras librerías ya, como el Sótano, el Gandhi. Sí, ha tenido una distribución amplia. En el Fondo de Cultura también lo pueden conseguir. Y bueno, pues yo haría una invitación especial a que vengan a esta hermosa librería. Yo también. Por favor. Ahora, en México decimos, la gente no lee. O sea, cada día los jóvenes además son más de teléfonos y demás. Pero en México se da un fenómeno extraño. Uno, no somos los grandes lectores, leemos mucho noticias, leemos mucho otras cosas, poca literatura y menos poesía. Pero dice el dicho que en México levantas una piedra y sale un poeta. Somos un país de muchos escritores, de muchos poetas. ¿Cómo tú que trabajas con chavos decirles, hay que leer poesía, señores? Porque como tú, que desde el principio fuiste impactada por Machado, ¿cómo impactó los chavos con la poesía? Leyendo con ellos poesía. Ok. Esa ha sido la manera en que yo he tenido para acercarme con ellos a la poesía, a la literatura en general, es leyendo como hábito, que además que la clase, por ejemplo, de literatura, sea un espacio abierto de reflexión, de comentarios, y saber que a través de la poesía podemos cambiar el mundo, porque cambia nuestra visión. Entonces vamos a responder de una manera distinta. Y vamos a hablar de una manera distinta. Hablaremos de una manera distinta, tendremos una voz, porque nos han quitado también la voz. Entonces habrá que recuperar la voz. Y la poesía nos permite escucharnos, escuchar a otros, y entonces sí, hacer de esto un universo de expresión. Y de tolerancia democrática. Por supuesto. ¿No? Graciela, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales? Estoy en Graciela Noyola, Facebook. Ahí es donde me pueden enviar mensajes. Generalmente estoy. Perfecto. Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter como @cernícalo, aunque ya estoy pensando irme de Twitter con las tonterías que hace el señor Elon Musk. Y les recuerdo que tenemos el podcast Una Charla Como Cualquiera, que lo pueden encontrar en Spotify o en cualquiera de las plataformas que ustedes escuchen sus podcasts, que el correo del podcast es charlacualquier1 sí, todos rían. El correo del podcast es charlacualquier1@gmail.com y nuestro WordPress es charlapodcast.wordpress.com. Yo sí les recomiendo profundamente el libro de Graciela, de Astros y Otros Senderos. Muchas gracias por su atención, por burlarse de mis tarugadas y por estar con nosotros una semana más. Muchas gracias a... ¿Dónde está André Ursúa? Escondido hasta allá.
Levanta la mano. Muchas gracias, André, por toda la producción y a Yaroslav por estarme cuidando que no se vea mal el cuadro. Nos vemos la próxima en otra charla aquí desde la librería Bonilla. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Hasta luego.